no solo porque es el Día del Señor también, que es lo más importante, sino que también juega hoy The Bucks. ¿Sí? Entonces, quien quiera ver el partido, ya saben lo que les dije, y vamos a ver y que gane el mejor, como siempre. Yo no voy a decir que te voy a orar por un solo equipo, porque los otros también pueden ser, en lo que se haga la voluntad del Señor. Pero, obviamente nuestros corazones están puestos en Bucks, pero si no es así, pues tenemos otras camisetas, entonces nos cambiamos. No, lo que pasa es que nunca perdemos, es diferente. Buenos días a todos, de verdad que es un placer. Lamento que hayamos empezado unos minutos tarde, pero la alabanza llegó a un momento en que no podemos cortarla simplemente para empezar a tiempo. A todas las personas que nos ven a través del internet, en Facebook o en YouTube, les doy la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar acompañándonos. Gracias por los que van a ver más adelante. Les pido a todos que por favor compartamos estos mensajes. No es para que nos hagamos famosos, pero sí tenemos que hacer famoso al Señor. Hay millones y millones de personas en todo el mundo que están en busca de algo y nosotros tenemos la respuesta. Y no solo eso, sino que a veces tenemos las herramientas en nuestras manos y es tan sencillo que solo se necesita compartir. Si tienen sus teléfonos en este momento, ya se está transmitiendo, saquen sus teléfonos, simplemente sáquenlos y coloquen compartir. Eso es todo lo que se necesita, pero podemos ver que muchas personas en todas partes están necesitando de la palabra del Señor, ¿verdad? Amén, iglesia. Entonces, hoy empezamos la segunda prédica de la serie de mensajes. La gran serie de mensajes es encuentros con el Señor, encuentros con Dios. Pero la miniserie se llama Pedro, un hombre común y corriente. Un hombre como tú, un hombre como yo. Y el título del mensaje de hoy entonces es precisamente tratando y fallando. ¿Quién de aquí no ha fallado tratando de hacer las cosas del Señor? Levante la mano. Qué bueno, porque los únicos que pueden levantar la mano y que no han fallado son los que no han hecho absolutamente nada para el Señor, ¿verdad? Pero lo lindo del Señor es eso, que el Señor nos da oportunidades, una y otra, nos perdona y nos sigue dando oportunidades. Él siempre se sigue acercando a nosotros y nos dice, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, la semana pasada que vimos que Pedro se rindió al Señor. Cuando se dio cuenta realmente quién era el Señor, se puso de rodillas y él dejó todas sus posiciones, su orgullo. Vimos que el orgullo fue lo primero que se cayó. Y por eso yo decía la semana pasada, de pronto por eso es que muchas personas todavía no asisten a la iglesia, todavía no le sirven al Señor y todavía piensan que el Señor simplemente es como el amuleto de la buena suerte. Cuando lo necesite, lo busco. Como esos, la patita del conejo, la herradura. Y para muchas personas Dios es eso. Un amuleto de buena suerte. Pero no, Dios no es eso. Dios es nuestro creador, nuestro protector, nuestro redentor. Pedro se dio cuenta de eso y Pedro cayó de rodillas delante del Señor y lo dejó todo, posesiones, orgullo, su vida entera se la entregó a Jesucristo y empezó a seguirle. Y nosotros sabemos, bueno, los que conocemos la vida de Pedro sabemos que cayó y se levantó, cayó y se levantó, cayó y se levantó y cayó y se levantó hasta el día en que cuando lo fueron a ejecutar, él dijo, yo no merezco morir como murió mi Señor. Y él lo crucificaron boca abajo. O sea que él no fue un hombre perfecto, pero es un hombre del cual nosotros deberíamos tomar ejemplo y seguirle. Y eso es lo que vamos a ver hoy, entonces precisamente, tratando y fallando. Y vamos a la palabra, obviamente. Mateo 14, 22, 36. Y en Mateo 14, 22, 36 vemos algo bien interesante. En el primer versículo dice, y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar a la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Jesucristo ya acababa de dar un sermón, ejecutar milagros. Mucha gente le estaba buscando, pero miren que lamentablemente en esa época la gente era igual que hoy. Necesito que sanen a mi hijo o a mi hija. En las sillas de la iglesia están ahí todos los domingos y en las oraciones están llegando a las oraciones y todo, y cuando el Señor sana al hijo, no vuelven. Necesito comprar una casa, no vuelven. Necesito comprar un carro, no vuelven. Necesito un trabajo, no vuelven.
Lamentablemente, obviamente, Dios sabe eso, Jesucristo sabía eso, acaba de hacer eso, pero pónganle cuidado y precisamente subrayé esa parte. Jesús obligó a sus discípulos a entrar a la barca. Y yo buscaba en sí la palabra y sí, fue así, obligó. No fue, oigan, si desean, pueden subirse a la barca. El que quiera ir, que se suba a la barca, no hay ningún problema. No sé cómo los obligó, pero no, que no, vamos, súbanse. ¿Ves? Está saliendo bien, qué bueno. Entonces, obligó a sus discípulos. ¿Y por qué eso es relevante? Dice, mientras él despedía a las multitudes. Una vez despedía a la gente, subió al monte para orar a solas y cuando llegó la noche estaba allí solo. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas porque el viento era contrario. Muchas veces, en muchas iglesias se está predicando esto. Vengan a Jesucristo, que la vida va a ser tan buena, llena de sonrisas, que solo son bendiciones. Y es cierto, solo son bendiciones. Incluso lo que nosotros pensamos que no son bendiciones, son bendiciones. Pero la palabra nos dice, porque aquellos que aman al Señor, todas las cosas vienen a bien. Esto conforme a los que hacen su voluntad, Romanos 8:28. Pero nos está diciendo entonces que cuando nosotros seguimos a Dios, no existe ese, todo va a ser perfecto, todo va a ser felicidad y si cree en tu guerrero interno y todas esas cosas que se inventan, en fin. Vemos en este momento que los discípulos fueron obligados a subirse a una barca y no solo eso, Jesucristo no fue con ellos, Él se fue al monte a orar, a hablar, a tener su ratito con Papá Dios. Mientras que estaba pasando con los discípulos, estaban en una tormenta de aquellas, severa tormenta. Así dicen en Colombia, ¿no? Severa tormenta. Los discípulos se encontraban allá mismo, ¿pero por qué? Porque se encontraban exactamente dentro de la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que eso no es así. Y muchas veces nosotros pensamos que cuando estamos metidos en esas tormentas, Dios se equivocó. Dios está cometiendo un error. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué existen dos tipos de tormentas en nuestras vidas? Una, la tormenta de corrección. Traducción al inglés, pau pau. ¿Ok? Pau pau. Y en los otros países que nos están viendo significa sáquete. Corrección. Si nosotros estamos fuera de la voluntad del Señor, el amor de Dios, porque dice que al que ama corrige, el amor de Dios entonces nos coge y suáquete, palmada, pau pau, tormenta. ¿Para qué? Para corregirnos, para meternos en el camino donde quiere el Señor que nosotros vayamos. Pero a veces nosotros estamos metidos ahí, sabemos que no estamos haciendo las cosas como Dios quiere, lo sabemos perfectamente y esperamos un pau pau más grande. Y yo les digo una cosa con amor, no juguemos a eso. El Señor al que ama corrige. Y si no nos corregimos hoy, nos va a corregir mañana. Pero el pau pau va a ser más duro. La tormenta va a ser más fuerte. Y mi oración cuando yo veo lo que está pasando, porque yo a veces oro incluso por las parejas y por sus hijos, porque veo lo que pasa con las parejas y sus hijos, las parejas y sus hijos. Tengo una lista grande, no solo de gente de la iglesia. Yo lo que le digo, Señor, ten misericordia, por favor, de ellos. Ten misericordia. No esperemos que la tormenta sea más grande para corregirnos. Entonces la primera tormenta es esa, de corrección, pero la segunda tormenta es la que Dios usa para perfeccionarnos. Es esas tormentas que se necesitan en la vida. Es como cuando los hijos de uno siempre le dicen a uno, ¿qué? La mía dice, yo ya sabo. Yo ya sabo. Le digo, no sabe ni siquiera decir yo ya sé, ella ya sabe. Pero entonces, ¿qué hace uno? En amor uno deja que se caiga. En amor uno deja y en oración, porque uno dice, Señor, yo sé que se va a caer, yo sé que se va a dar duro. Señor, ten misericordia de esta persona, de mi hijo, de mi hija, o de esta persona que yo amo. Y enséñale. ¿Qué pasa? Cuando los niños van a caminar, los chiquititos, cuando empiezan a caminar, ¿cuántas veces se tienen que caer para aprender a caminar?
Sobre todo las mamás. La respuesta es, uff, esa cantidad de veces y una más. Uff, y una más. ¿Por qué? Porque necesitan aprender a caminar. Muchos quieren correr antes de caminar. Entonces esos son hasta que aprenden a caminar. Pues lo mismo somos nosotros. Y el Señor entonces utiliza esas tormentas ¿para qué? Para que aprendamos, para pulirnos, para mejorarnos. Entonces los discípulos se encontraron en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque obedecieron. Vimos que el Señor los obligó. Jesús los probó en medio de esa tormenta. Eso fue lo que sucedió. Jesús los probó en medio de la tormenta cuando estaban en el bote y ahora los está probando cuando se encuentran. Mire, Jesucristo no estaba en el bote con ellos. Nosotros vimos la semana pasada que Jesucristo estaba en el bote con ellos y les dijo, boten las redes. Ay, ya dijo que si no sabe pescar. Y cogieron tantas. Ahora Jesucristo no está con ellos y les manda otra prueba. Pero ya Jesucristo no está con ellos. ¿Cuántas veces nosotros en las tormentas sentimos que estamos solos? Lo primero que sentimos es, Dios se está equivocando, ¿cierto? ¿Por qué a mí? Si yo trato de ser bueno. Pero lo segundo que pensamos es eso. Dios, ¿dónde está Dios? ¿Se acuerdan cuando pasó aquí en Estados Unidos el 9/11? E incluso salió una canción famosísima en country que decía, ¿dónde estabas tú, Señor, cuando ocurrió el 9/11? La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿dónde hemos estado nosotros? Lejos del Señor. Y por eso se dice que cada país tiene el gobernante que se merece. Nosotros no podemos pensar que Dios se alejó de nosotros. Lo único que podemos es tomar la conclusión de que hemos sido nosotros los que nos hemos alejado. Y cuando nos encontremos en medio de la tormenta, lo mejor que podemos hacer es que obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Es mejor recordar que Él nos trajo hasta la tormenta, que Él nos subió a la barca donde vamos a tener la tormenta. Es mejor recordar eso, pero no solo recordar eso, sino también que Él se ocupa de nosotros. No se preocupa. Preocuparse significa nada. ¿Se acuerdan? Significa antes, ocuparse, o sea, no hizo nada. Por eso cada vez que yo digo, estoy preocupado porque no hace algo más bien. No está haciendo nada. Entonces Jesús intercede por ti y Jesús intercede por mí. Jesús intercede. ¿Qué significa interceder? Él está, Dios Padre está acá, Dios Hijo está acá, Jesucristo, y nosotros estamos acá. Nosotros con Dios Padre muy poquitas cosas podemos hacer. ¿Por qué? Porque si no es a través de Jesucristo, Dios Padre voltearía su espalda a nosotros. Y Jesucristo todo el tiempo está intercediendo por nosotros. Y esta es una buena ilustración entonces de la iglesia y Jesucristo el día de hoy. Jesucristo está intercediendo por ti y por mí cada segundo. Cada segundo. Jesús vio a sus discípulos. Están allá en medio de la tormenta. Pero Jesucristo no dijo, están en medio de una tormenta. Él ya sabía. Él ya sabe por lo que estamos pasando tú y yo. Él lo sabe perfectamente. ¿Qué le puedes ocultar tú a Dios? Él lo sabe perfectamente. Él ve y conoce todas nuestras tormentas. Él ve y conoce todas nuestras necesidades. Ese día que Iber, y lo voy a decir con nombre propio, Iber estaba orando y yo me di cuenta de esa oración y yo dije, ¿qué oración tan profunda? Para los que vienen a las reuniones de oración se hubieran dado cuenta. Ella dijo, Señor, no tenemos más porque no necesitamos más. Y yo estaba prestando atención y dije, wow, es cierto. El Señor tocó mi corazón y incluso Iber está diciendo ahorita, no me acuerdo, pero tocó mi corazón diciendo, date cuenta, Javier. Tú y yo no tenemos más, ¿saben por qué? Porque no necesitamos más. Qué bendición tan grande. Pero todo eso solo se puede hacer por medio de, a través de y con Jesucristo. Y ahí es donde descansamos. Entonces, así como Jesús oró por sus discípulos, Él también intercede por nosotros todo el tiempo. Jesús conoce nuestras necesidades, Jesús conoce nuestros errores y Él está en control de todas las situaciones, lo creas tú o no lo creas.
Él está en control de todas las situaciones. Veamos Mateo 14, 25 al 27. Dice, y a la madrugada Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y gritaron de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y aquí vamos a ver algo bien interesante. Primero, estamos en medio de la tormenta. Estamos convencidos de que nos abandonó Dios. Estamos convencidos de esta no nos vamos a librar. ¿Verdad? Porque eso era lo que sentían los discípulos. La tormenta no debió haber sido una tormentica como la que pasó esta mañana. Estuvo fuerte, pero debió haber sido una tormenta. A los que hayan estado alguna vez en el mar, en medio de una tormenta, Brian me recordó una. Brian me recordó una en el kayak donde su papá y alguien más estaba con nosotros. Y Camila. Se alejaron y se fueron, nos dejaron en medio de la tormenta. Anyway, cuando uno está en el mar, en medio de la tormenta, mire, no se siente nada bonito. Pero nada bonito. Nada bonito. Y eso que uno, además, las tormentas de uno, entonces uno alcanza a ver la orillita ahí, ¿no? Y uno dice, bueno, supongamos que se hunde esta cosa, yo creo que alcanzo a nadar. Anyway, las tormentas. Jesús no los abandonó. Jesús no te ha abandonado. Jesús no te va a abandonar. ¿Qué pasó? Jesús llegó ahí. Puede que no llegó en el momento en que tú estabas esperando. De pronto no ha llegado en medio de esta tormenta. Pero va a llegar. Pero llegó. ¿En qué momento? Cuando Él vio que era mejor llegar. Y nos damos cuenta en estos versículos que Él llegó ¿cuándo? Cuando los botes se encontraban bien lejos. Cuando la tormenta es cerca, vimos a alguien que se estaba hundiendo, vimos a alguien que se estaba ahogando en Hawái, ahí nomás, a unos 15 metros de la orilla. Pero era mejor que no se acercara a la orilla o las olas la reventaban a esta persona contra las piedras. El consejo de los salvavidas fue, váyase mar adentro. El consejo a veces cuando estamos metidos en una tormenta es dejar de pelear y que el Señor siga haciendo su obra. Y si estás ahí, deja de pelear. Si todavía tienes esa pelea con el Señor de que es que yo miro a ver si voy, es que hoy no voy, es que hoy tengo que trabajar, es que hoy tengo que no sé qué, es que deja de inventar excusas y pídele al Señor misericordia. Ahora, ¿por qué Jesucristo caminó en el agua? Y sigo meditando todavía sobre eso. ¿Por qué Jesucristo, siendo omnipresente, simplemente no apareció ahí en el bote? ¡Hey! What's up? Él se fue caminando. Y yo pienso que lo anoté aquí, pero lo tengo mal anotado. Dice, porque aquellas cosas a las que nosotros les tememos son exactamente las cosas que Dios puede caminar sobre ellas. Tranquilo. Aquellas cosas que nos aterrorizan, Jesucristo va así, tranquilo. Aquellas cosas que tú le tienes temor, ¿a qué le tienes temor? Hay cosas que son aterrorizantes. ¿Ustedes han visto a esas personas que se meten en un pozo lleno de culebras? Y las culebras así grandototas y saltan ahí. Yo vi un video de un tipo y la culebra es una culebra de esas que tiene como dos cabezas, como una cobra. Y la cobra le hace y cuando le hace llega el Señor y ¡pum! Le pega en su cabeza, como quite de acá. Y la culebra se mueve yo. A ver, ¿quién de nosotros saltaría ahí? No, si cuando una culebra así es chiquita y yo también brinco. Pero aquellas cosas que nosotros les tememos, Jesucristo camina sobre ellas. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ahora, ¿por qué no reconocieron a Jesucristo? ¿Quién viene ahí? Obviamente no era yo sin gafas, ¿no? ¿Se han visto cómo soy yo sin gafas? Yo no miro. Sospecho. Esta mañana estaba viendo la prédica y estaba allá sentado y tratando de ver los televisores acá y no tenía las gafas y yo me tocó. Oh, ok, sí es lo que está diciendo ahí.
¿Por qué no vieron a Jesucristo? ¿Por qué creyeron que era un fantasma? ¿Saben por qué? Porque ellos no estaban esperando a Jesucristo. ¿Por qué nosotros no vemos a Jesucristo llegar en medio de la tormenta? Porque es que nosotros no estamos esperando a Jesucristo. De pronto nosotros lo que estamos esperando es el amigo que tiene plata que me va a prestar. Mi papá que me va a sacar de esta. Mi mujer que va a arreglar esos problemas que yo no puedo arreglar. Mi hija, llame al banco. ¿Y por qué no más bien Jesucristo? Entonces, ¿qué podemos sacar de ahí? Que temor y fe no pueden vivir en el mismo corazón, porque el temor siempre ciega nuestros ojos de la presencia de Dios. Veámoslo ahora en la pandemia. Hay gente que vive aterrorizada. ¿Aterrorizada de qué? La pregunta es: ¿aterrorizados de qué? ¿Y qué dice Pablo? El morir es ganancia y el vivir es para Cristo. O sea, es tanto el miedo a morirse que no hacen nada. Y sí, yo lo digo con mucho respeto. Hay mucha gente que tiene muchísimo temor. Ok. Pero ¿están haciendo lo que el Señor les ha pedido? Además, en 1 Juan 4:18 dice: el amor echa fuera todo el temor, porque donde hay temor no hay amor. ¿Por qué vivimos? ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay! ¿Y por qué los otros hacen eso? ¿Por qué no lo haces tú? Porque ¿qué tal que me pase algo? No, es que ya te está pasando algo. No estás haciendo lo que el Señor te ha pedido. Cuando empezó esta pandemia me puse a pensar exactamente en qué haría Jesucristo. Y si alguien se enferma, ¿qué haría Jesucristo? ¿Llamarlo? ¿No ir? ¿Y qué tal que me pase algo? Y yo dije, no. Dios te llamó a ti y Dios me llamó a mí para hacer algo. Hagámoslo. Mateo 14, 28, 31. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, es que este Pedro es único. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Apenas yo vi este versículo me acordé de nosotros los colombianos. Si ustedes quieren que un colombiano haga algo bien tonto, pero bien tonto, solo tienen que decir lo siguiente, y los colombianos van a decir si es cierto o no. A que no es capaz, es que solo con que le diga a uno a que no es capaz y ya se está remangando aquí. ¿Que no es capaz de qué? ¿Qué toca hacer? A que no es capaz de botarse por esa ventana, con el vidrio cerrado o con el vidrio abierto. Vaya, dígale a un colombiano a que no es capaz, ¿cierto? A que no es capaz. Pues Pedro lo que estaba diciendo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y él le dijo, el verso 29, ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo: Señor, sálvame. Miren, cuando nosotros desviamos nuestra mirada de Jesucristo, el resultado siempre va a ser ese. ¿Tú quieres vivir una vida lejos de Jesucristo? El resultado va a ser: te vas a hundir, te vas a hundir, te vas a hundir. Y no va a ser nada bonito. No hay nada en la vida que nosotros podamos cambiar por Jesucristo. Y si tú no lo has aprendido, pídele al Señor que te enseñe y que tenga misericordia. Porque así es. No podemos desviar nuestra mirada de Jesucristo. Verso 31. De inmediato Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Señor, ayúdame a crecer. Y esa es una oración que tú y yo y todos nosotros deberíamos decir: Señor, ayúdame a crecer. Ayúdame a crecer. Para tu propósito yo necesito crecer más. Y esa es mi oración todos los días: ayúdame a crecer. Ayúdame a odiar lo que tú odias y ayúdame a amar lo que tú amas. Eso es crecer. Entonces el propósito principal de la tormenta fue ayudar a los discípulos a crecer. ¿A crecer en qué? En el conocimiento, en la fe, en la relación con Jesucristo. Porque ellos, de ahí en adelante, vemos en su palabra. ¿Cuántas más tormentas pasaron?
Uf. Y de ahí, de hoy en adelante, ¿cuántas tormentas más vamos a pasar tú y yo? Y me da hasta miedo pensarlo. Pero así es. Esa es la vida cristiana. Ahora quiero que nos enfoquemos en Pedro por un momento. Porque antes de criticarlo, ay, ese Pedro sí es el colmo. ¿Quién es usted? ¿Será un fantasma, señor? ¿Sabe que si es usted, entonces dígame, yo voy para allá. Oh, sí, ven. Entonces, y todos decimos, ese Pedro sí era el colmo, ¿no? Pero ¿por qué no vemos algo? Pedro fue el único que saltó de la barca. ¿Cómo se llama la prédica hoy? Intentó y falló. Pedro fue el único que, de los discípulos, él fue el que único, eres tú, ven. Y yo voy, vámonos, no que no. Pero él fue el único que lo hizo. Y buena por esa Pedro. Porque demostró su fe. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Qué causó entonces que Pedro se hundiera? Él le estaba viendo a Jesucristo. Señor, si eres tú, dime que vaya. Ven, Señor. Pero ya cuando se dio cuenta, uy, estoy caminando en el agua. Adiós, Pedro. Se fue Pedro. Yo me imagino a los discípulos también. Ahí se fue Pedro. Ese Pedro sí, bien tonto por haber saltado. Que debió haber sido así. Entonces debemos darle crédito a Pedro por eso, porque él se estaba hundiendo. Pero miren también lo que dijo. Cuando Pedro se estaba hundiendo, ¿a quién llamó? ¿Puedes pasarle la anterior? Pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Él no le dijo entonces a otro de los discípulos, ¡ay! Tire el salvavidas. ¡Ey, el palo, hermano! Agarre el palo. No, Señor, sálvame. ¿A quién debemos recurrir nosotros? ¿A quién debemos acudir nosotros inmediatamente? Jesucristo. Y ya habíamos visto que Pedro le había llamado Señor la semana pasada. No solo maestro, Señor. ¿Quién es el Señor de tu vida? Mateo 14:32. Entonces Mateo 14:32 dice, cuando ellos se subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. La semana pasada vimos que solo cuando vio Pedro todos esos pescados, cuando no era la forma de pescar, cuando no era la hora de pescar, cuando no era la forma de pescar, Pedro se arrodilló delante del Señor y lo llamó Señor. Ahora vemos que estas personas, los discípulos, solo cuando entraron a la barca, Jesús y Pedro, le adoraron. Yo me imagino que se postraron inmediatamente. Verdaderamente eres hijo de Dios. Qué importante es esto. Les voy a decir por qué. Ya Pedro había caído de rodillas delante del Señor. Y Dios utilizó al que ya había caído de rodillas delante del Señor para atraer a otros de rodillas delante del Señor. Y Dios está esperando que eso suceda en Iglesia La Esperanza y a todas las personas que nos están viendo. Que de verdad algún día nosotros caigamos de rodillas y reconozcamos que tú eres el Señor de señores, que tú eres el Rey de reyes y que mi vida entera te la entrego a ti, porque no es solo la canción, ay, qué canción tan bonita, me hizo llorar. Has venido a mi orilla, me has buscado. Linda la canción. He dejado mi barca, he dejado las redes. ¿Quién de nosotros definitivamente va a entregarlo todo al Señor? ¿Quién de nosotros definitivamente se va a arrodillar delante del señorío del Señor? Y le va a decir, Señor, te entrego mi vida. Gracias por esos dos amén. Porque creo que la iglesia nunca, y no solo la Iglesia La Esperanza, la iglesia en todo el mundo jamás va a prosperar contra el mal si seguimos pensando que nosotros seguimos siendo los señores de nuestras vidas. Y se necesitó de alguien, Pedro, con sus fallas. Si eres tú, Señor, llámame. Yo voy. Se fue. Pero se necesitó de uno para traer entonces a los discípulos a la adoración. Se necesita de ti para empezar a traer discípulos. No lo que he dicho yo. Ay, es que yo necesito un carro, yo necesito un trabajo, yo necesito que me cure a este. Nah. Discípulos.
¿Qué es un discípulo? Una persona que está dispuesta a hacerlo todo por el Señor. Pero hasta que nosotros no lo hagamos individualmente, de rodillas, no va a pasar. Entonces, la conclusión es esta. Son 3 puntitos. Debemos imitar a los discípulos. Debemos imitar a los discípulos porque ellos imitaron a Pedro. De rodillas delante del Señor, diciendo, aquí estoy, te entrego todo. Entonces la pregunta es esta: ¿estás dispuesto a saltar del bote? ¿Estás dispuesto a dejar la comodidad? Es que hoy está lloviendo. Lo que siempre digo, es que parece, Billy me dice, es que tú repites mucho. Y le digo, pero amor, si no repito entonces, si repito y no funciona. Es que me cayó una cosita aquí en el ojo y no voy. ¿Cómo puedo leer lo que aparecen en los televisores de la iglesia si tengo una cosita aquí en el ojo? Es que estuve de fiesta. Es que ya me sanó a mi hijo. Ya compré la casa. Ya compré el carro. Ya conseguí trabajo. Qué cómodos. Qué cómodos. Ninguno de los discípulos vivió una vida de comodidad. Y nosotros queremos hacernos llamar discípulos, pero cómodos. No puede seguir siendo así. Y la tercera, pidámosle al Señor que nos ayude a crecer y que tenga misericordia de nosotros. Pidámosle al Señor que ayude a crecer a mi hijo, a mi hija, a mis hijas, a mi esposa, a mis amigos, a mi familia, pero que tenga misericordia, porque de que viene, viene. Ya lo vimos. Y Jesucristo es el que nos va a poner en las barcas. Y Jesucristo es el que va a enviar la tormenta. Pero Jesucristo es el que nos va a librar de ellas. Eso significa tratar y fallar. Y estamos llamando a toda la iglesia a que tratemos y fallemos. Pero tratemos. Al menos tratemos. Oremos. Padre Celestial, gracias por este mensaje, Señor, porque nos estás mostrando a través de la vida de Pedro precisamente el ejemplo a seguir. Con errores. Con muchos errores. Pero tú le levantaste de cada uno de ellos, Señor, así como a nosotros nos has levantado y nos seguirás levantando, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todas las cosas bellas que tú haces y dejas de hacer solo por el bien de nosotros, Señor. Te pido que lleguemos a ser algún día esa iglesia que lo entrega todo y que se arrodilla ante tu señoría. Te pido por todos los que están viendo este mensaje o los que van a ver este mensaje, Señor, para que llegue algún día en que de rodillas te entreguen todo a ti, Señor. Te lo pedimos por favor en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Tengan un bello día. Eduardo. Recuerden, fiesta de traje, el que quiera comer algo. Si no lleva nada, entonces pueden ver a los otros comiéndose esas alitas y la